solitaria medianoche, pisando restos muertos del día anterior, rogando poner fin a la miseria eritrea, bajo la luna nueva atravesar el horror, rezar en silencio a un Dios ausente, frío cuchillo, el sucio dolor, aceptar la ruta campo de refugiados, esquivando sombras de Sudán, metálica AK-47 entre los ojos, 3.000 billetes verdes para poder pasar. Pongamos por caso que se llama Hebre, el nombre ficticio, su grito no. Ayúdennos o dispárennos, por favor. Ayúdennos o dispárennos. Mundo migrante. Dar luz a las injusticias y violaciones de derechos humanos que otros invisibilizan, para que nuestro planeta sea un lugar habitable para todos. La llegada del COVID-19 ha planteado un reto histórico para el mundo. Además del riesgo para la salud, la pandemia redujo los ingresos de muchos y ha dejado sin empleo a millones de personas. El cierre de fronteras y la cancelación de viajes debido a la pandemia del coronavirus habría detenido el aumento del número de migrantes internacionales en alrededor de 2 millones de personas. A mediados del 2020, una cifra un 27% menor que el crecimiento previsto a mediados del 2019. En el caso del continente africano, los desplazamientos dentro y hacia afuera de África son una característica importante de la región. La mayoría de los refugiados y solicitantes de asilo del continente se encontraban en países vecinos de la misma región, combinando refugiados y solicitantes de asilo acogidos por un determinado país o procedentes de él. Al igual que en el 2017 y en el 2018, Sudán del Sur fue el origen del mayor número de refugiados en África, superando los 2.300.000, y ocupó el tercer lugar a nivel mundial, con la mayoría de sus refugiados acogidos en países vecinos, tales como Uganda o Somalia. Tras decenios de conflictos, habían generado la segunda cifra más alta de refugiados de la región, y ocupaba el quinto lugar en el mundo con la mayoría de sus refugiados acogidos por Kenia o Etiopía. Otras grandes poblaciones de refugiados eran originarias del Sudán, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana y Eritrea. Uganda seguía siendo el principal país de acogida de la región, con alrededor de 1.200.000 refugiados, en su mayoría procedentes de Sudán del Sur y de la República Democrática del Congo. En el 2018 había grandes poblaciones de refugiados también en Sudán y Etiopía. Por otra parte, los desplazamientos internacionales dentro y hacia afuera de Asia son una característica importante de la región. La República Árabe, Siria y Afganistán fueron ese año los principales países de origen de refugiados del mundo. El impacto del conflicto sirio en los desplazamientos en que los refugiados solicitantes de asilo de la República Árabe Siria superaron por un enorme margen a los de Afganistán. En el 2018, una vasta mayoría de refugiados procedentes de países asiáticos vivían en países vecinos. Por ejemplo, los de la República Árabe de Siria se encontraban predominantemente en Turquía, el Líbano y Jordania, mientras que los de Afganistán, que habían pasado los 2.600.000 en el 2017, superaron los 2.700.000 en el 2018, principalmente debido a los nacimientos registrados durante el año, y vivían sobre todo en Pakistán y la República Islámica de Irán. Debido a la violencia y persecución sufrida por los rohingyas en Myanmar, era en el 2018 el país de origen de la tercera mayor población de refugiados de la región y la cuarta mayor del mundo, que en su mayor parte habían sido acogidos de forma muy precaria en Bangladesh. Es importante señalar asimismo que países de origen como el Pakistán, la República Islámica de Irán y el Irak son también países de acogida de refugiados.
Habría que destacar que en este año y medio de pandemia los desplazamientos se han visto limitados por el cierre de fronteras por cuestiones sanitarias y se ha agravado la situación sanitaria ya precaria en los campos de refugiados. Por su parte, en América Latina, México con diferencia es el principal país de migración de América Latina y el Caribe. En el 2019 vivían en el extranjero alrededor de 12 millones de mexicanos. México es también el segundo mayor país de origen de migrantes del mundo, después de la India. La mayoría de los migrantes mexicanos viven en los Estados Unidos de América, constituyéndose el que sigue siendo el principal corredor migratorio de país a país en todo el mundo. Muchos otros países centroamericanos, como El Salvador, Guatemala y Honduras, también tienen grandes poblaciones de migrantes en los Estados Unidos de América, al igual que países de América del Sur como Colombia, Ecuador, Brasil y el Perú. Además, grandes poblaciones de migrantes sudamericanos residen en otras partes de la región. Colombia y República Bolivariana de Venezuela tenían la segunda y la tercera cifra más alta de migrantes de la región. En el año 2019 había 2.900.000 colombianos y 2,5 millones de venezolanos. Alrededor de 1 millón de venezolanos vivían en Colombia a raíz del creciente desplazamiento transfronterizo desde la República Bolivariana de Venezuela, incrementándose el porcentaje de desplazamientos clandestinos. El tema sanitario no solo es el común denominador en los 3 continentes mencionados, que afrontan el universo de migrantes forzados, sino la ya difícil situación en distintos campos de refugiados en el continente europeo, donde puede permanecer durante años un refugiado sin poder lograr su ingreso en un país de acogida. Y la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no es de Neptuno. En un mundo que promueve la libre circulación de capitales y mercancías, crecen cada vez más las restricciones a la libre circulación de los seres humanos. Con la vereda que conduce hasta tu casa, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar te espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste.
maloye ekana wasa sakao sa maloye ekana wasa ona kana jarabi kana wade kanitu Ese avión que ves pasar, hay juguetes y abrigo para Irak. Esas luces que cayeron anuncian la Navidad. No te asustes que el estruendo pasará. Ante los efectos nocivos del modelo de acumulación del mundo desarrollado sobre los países periféricos de África, América Latina y Asia, repensemos el mundo del futuro. Según el último informe de la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, está la migración muy relacionada con las amplias transformaciones mundiales en los ámbitos económico, social, político y tecnológico, que están afectando a la población mundial y agravan situaciones preexistentes a medida que profundizan los procesos de globalización. Estas transformaciones modelan cada vez más los flujos migratorios en busca de una vida mejor. A este fenómeno hay que agregarle la inédita pandemia que azota a escala global, que agrava la situación de los millones de migrantes forzados que buscan refugio en otras geografías. Para poder desentrañar el actual escenario y las situaciones más acuciantes en esta materia, estamos comunicados con el catedrático Javier De Luca, doctor en Filosofía del Derecho y especialista en cuestiones migratorias y de refugio. Buenas tardes, profesor. Un gusto de poder conversar con usted en una nueva entrega de Mundo Migrante. Bueno, para mí siempre es un honor y un auténtico placer poder colaborar con Mundo Migrante y estoy muy contento de estar de nuevo con ustedes. Bien, profesor, ¿cuál es, según su entender, el actual estado de las migraciones forzadas en el mundo atravesado por más de 1 año y medio de pandemia? La verdad es que la pandemia está golpeando de una manera particularmente injusta a quienes ya tienen una situación realmente difícil, como son todas las personas que se ven obligadas, forzadas a migrar. En los contingentes migratorios, en este caso destacaría sobre todo los que llegan a Europa desde países africanos y también desde el Oriente Próximo y desde el Yemen, aunque es muy difícil para ellos,
y se prevé una nueva ola terrible de desplazados forzosos desde Afganistán, en la medida en que los talibanes van avanzando en la recuperación del territorio, los emigrantes se encuentran primero con la dificultad de que en buena parte de estos países, no hablo tanto de América Latina, en buena parte de estos países no tienen los medios para protegerse suficientemente. Los países europeos, para hablar con mucha claridad, han pospuesto la ayuda en materia de vacunas a estos países y, por supuesto, también las grandes farmacéuticas, los laboratorios fabricantes de las vacunas disponibles hasta ahora. Por tanto, hay un déficit enorme desde el punto de vista sanitario que constituye un nuevo elemento que fuerza a desplazarse. Y el problema con que se encuentran es que cuando llegan los que consiguen llegar a países no ya de tránsito, sino a los de destino, hablo ahora, por ejemplo, del caso español, se encuentran con que no figuran en los programas de vacunación. Para figurar en los programas de vacunación se está exigiendo en todos los países la condición de residente legal, una condición o de titular del derecho de asilo de la protección internacional subsidiaria, una condición que no se obtiene hasta después de un largo periodo, un periodo que no está en la lógica de la pandemia, del virus, de manera que la situación por el origen, por el tránsito y por la llegada de los inmigrantes ante la pandemia es realmente espeluznante. Bien, profesor, este tema se debe agravar más aún con la problemática que estructuralmente ocurre en África y que el índice de vacunación es bajísimo. ¿Cuál es la situación de África, a su entender? Claro. Bueno, la situación de África es simplemente, para decirlo pronto, que no queremos enterarnos y que, salvo agencias especializadas, medios especializados como Mundo Migrante o como algunas pocas organizaciones que tratan de sacar a la luz la realidad de lugares que no ocupan los titulares, la situación en África en términos de índice de vacunación es terrible, y también porque no dispone ni de vacunas ni del personal formado para administrar las vacunas. Las cadenas de distribución no llegan más que en modo de, digamos, donaciones muy parciales y, por cierto, la tecnología en la mayor parte de los países del continente africano no está en condiciones de proporcionar la producción de vacunas si es que se les dieran, se abrieran las patentes para que ellos se realicen. De manera que los índices de África, aunque no, digamos que los datos se obtienen con mucha dificultad, los índices de vacunación están en la cola de todos los continentes, no son los más bajos, los peores. Bien, profesor, en relación a las caravanas de migrantes que parten cada año desde el corredor centroamericano hacia Estados Unidos, tenían históricamente en sus máximos riesgos la posibilidad de ser víctimas del crimen organizado y la trata de personas. A esas amenazas se suman la pandemia y el cierre de fronteras. Más allá de la llegada del gobierno de Biden, ¿cuál es su mirada al respecto? Yo creo que el gobierno de Biden no está respondiendo a la altura del desafío. Creo que ha adoptado una política de contención y de disuasión que es sobre todo retórica, porque no viene acompañada de la inversión en medios necesarios para que las personas que se desplazan porque además de las condiciones terribles que les obligan a huir, se suma ahora la dificultad enorme de la pandemia, no tienen esos recursos.
el encargo de Biden a Kamala Harris para que medie en primer lugar con México y luego con los países desde los que emigran buena parte de los emigrantes que están intentando llegar a Estados Unidos atravesando todo Centroamérica, se ha quedado aparentemente, por lo que sabemos, tan solo en retórica. Y en ese sentido hay que lamentar que lo que parecía una disposición a atacar las causas y por lo tanto a invertir para paliar esas causas que obligan a la gente a huir, entre las que ahora, como usted señalaba, se ha sumado la pandemia y la ausencia de medios. Lo cierto es que la reacción de la administración norteamericana hasta ahora no está en absoluto a la altura de las promesas y mucho menos todavía de las necesidades. Bien, Javier, usted hablaba dentro del marco global, nombraba el potencial peligro de la situación interna de Afganistán con el recrudecimiento de la guerra al avanzar el talibán. Pero en Asia hay casos también muy graves, ¿no? Como el caso de la antigua Birmania, el golpe de Estado. ¿Cuál es la situación de los rohingyas, que es una población muy sufrida desde hace años, que cambian los gobiernos pero siempre están verdaderamente totalmente perseguidos, ¿no? Por el gobierno que sea, aunque sea un gobierno que supuestamente reivindica los derechos humanos, los tienen como una etnia totalmente perseguida? Sí, yo creo que de la situación en el continente asiático, los dos casos que más preocupan en estos momentos son, de una parte, los rohingyas, que llevan al menos 3 años en condiciones de diáspora sin poder llegar a ningún lugar que les provea de suficiente protección y refugio, porque los que llegan, por ejemplo, a la antigua Bengala, a Bangladesh, llegan a un país que no tiene recursos para proporcionarles la protección suficiente y se encuentran absolutamente perseguidos, como usted ha puesto de manifiesto, por el país que teóricamente tiene que reconocerlos y que ahora está administrado por una despótica junta militar. Pero junto a la situación de los rohingyas, que hay que destacar, y tiene usted toda la razón, en términos de migraciones forzadas, conviene destacar la situación del pueblo uigur en la gran República China, ¿no? El pueblo uigur, que es un pueblo de, como saben seguramente los que nos escuchan, de profesión musulmana y que mantiene, pese a todo ese rasgo de identidad, está siendo objeto de una política de laminación cultural que algunos llegan a calificar de genocidio cultural. Eso provoca, aunque no llegan las noticias hasta acá, cuando digo hasta acá, digo a nuestros medios, salvo, insisto, a medios muy concretos como Mundo Migrante, eso hace que el pueblo uigur, que una parte del pueblo uigur busque desplazarse primero a otras provincias chinas donde no son objeto de ese trato específico represivo, de ese control, y si pueden emigrar hacia las ex repúblicas asiáticas de la antigua Unión Soviética. La condición del pueblo uigur es durísima porque, a diferencia de lo que pasa con los rohingyas, el poder que les persigue es la potencia casi ya indiscutiblemente hegemónica, que es la China de Xi Jinping, ¿no? Nadie se atreve a reclamar por los derechos humanos de los uigur, y en ese sentido hay un abandono que considero particularmente duro. No quiero con esto reducir la gravedad de la situación de los rohingyas, ¿no? Pero la situación del pueblo uigur, que insisto, es particularmente llamativa por la política de genocidio cultural
y por una política que está superando los excesos cometidos por el régimen chino en el Tíbet. Bien, profesor, por último, las políticas tanto de la Unión Europea como lo de los Estados Unidos ¿tienen visos de modificarse o por el contrario tienden a impedir el ingreso de flujos migrantes, de los migrantes forzados en sus tierras? Yo diría, tras la post-pandemia, ¿cómo avisora esto teniendo en cuenta que hay un pacto mundial de migraciones y que no se está cumpliendo? Bueno, yo justamente he tenido que pedirles a los amigos del mundo migrante que retrasáramos poco hoy la conexión porque teníamos un seminario por videoconferencia sobre el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, que es el futuro, el instrumento del que la Unión Europea se dota para el futuro, ¿no? No puedo hablar con precisión sobre cuál puede ser la evolución de la política norteamericana, aunque me temo que este ámbito va a quedar en la agenda muy retrasado respecto a la verdadera prioridad de la administración Biden, ¿no? Y entre ellas hay que decir que alguna prioridad es realmente capital. La lucha de Biden por la defensa del derecho al voto que quieren reducir los republicanos trumpistas es una batalla por la democracia muy importante, ¿no? Pero centrándome en el caso europeo, debería decir que paradójicamente, después de haber constatado que durante la pandemia los inmigrantes, digamos, regulares y una parte de los irregulares han tenido comportamientos absolutamente llamativos en colaboración con la salud, paradójicamente teniendo en cuenta que en muchos de nuestros países personal sanitario cualificado que procede de la inmigración latinoamericana, pero también de la inmigración africana, de la inmigración forzada siria, personal sanitario, insisto, con el que podíamos haber contado y que además se ha ofrecido como voluntario en la lucha contra la pandemia, no ha podido desarrollar su actividad por las trabas burocráticas, por ejemplo, para el reconocimiento de los títulos o para la habilitación profesional de quien tiene tan solo un permiso de residencia temporal. Eso es un disparate. Al mismo tiempo, ese personal en los trabajos que está ocupando, muchas veces trabajos que no corresponden a su cualificación, ha dado pruebas de un coraje excepcional en el cuidado de ancianos y dependientes, en el cuidado de enfermos, en la distribución de la alimentación, en el trabajo del campo. Y, sin embargo, en la pospandemia todo eso parece haberse olvidado. El Pacto Europeo, que según la presidenta de la Comisión, von der Leyen, y el vicepresidente Skinas y la comisaria Johansson, debería suponer un nuevo origen, un salto en la política migratoria, es absolutamente decepcionante. Mantiene, por ejemplo, el principio del reglamento de Dublín, que impide la libre circulación de inmigrantes y asilados una vez reconocidos como tales dentro del espacio europeo. El proyecto europeo es dejarlos dentro de los países donde llegan por primera vez. Europa no ha sancionado, Europa que ha clamado y con justicia contra las leyes homófobas del gobierno Orbán en Hungría, ha dejado pasar sin el menor comentario la ley de 3 de julio del Parlamento danés que desplaza a los demandantes de asilo que quieran sentarlo en Dinamarca, los desplaza a Ruanda. Han oído bien los que Qué terrible. Oyen. Parecería un cambio de posicionamiento de sectores importantes de la población europea que permiten esta situación, porque yo recuerdo que en la crisis del 2015 hubo realmente resistencia por sectores importantes de distintos municipios, en España mismo ocurrió, que se enfrentaban a esas políticas de dejar morir a miles de personas en el Mediterráneo. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Hay una metamorfosis producto de la pandemia? Hay un cambio.
hay un cambio. Lamento reconocerlo, pero creo que hay un cambio. Un cambio que además permite que se estén produciendo decisiones como la decisión judicial de considerar que mentir en un cartel electoral sobre los menores inmigrantes no acompañados e incitar al odio contra ellos, diciendo que por culpa de esos menores nuestros mayores no cobran pensiones. La justicia, el Tribunal de Justicia en Madrid, la audiencia ha desestimado la petición contra ese cartel, y ello porque crece en España también, digamos, la opinión de la población, que vuelve al lema de nosotros primero. Nosotros primero, nosotros estamos pasándolo muy mal en la pandemia, hay que ayudar a los nuestros son lo primero, y por tanto no podemos ocuparnos de estas otras personas. Eso se refleja en el incremento que registran todos los sondeos de las fuerzas de extrema derecha. En España los sondeos en este momento, afortunadamente todavía quedan 2 años para la próxima convocatoria electoral, mantienen al partido de extrema derecha, Vox, en el índice de los 50-54 diputados, lo que le permite recurrir cualquier ley al Tribunal Constitucional, cualquier ley. Eso y el ascenso del Partido Popular dibujan el escenario de un posible gobierno de la derecha con la extrema derecha. Y si ese escenario es posible, justamente por el cambio que usted me preguntaba, porque socialmente está girando la población hacia posiciones no ya conservadoras, sino hacia posiciones chauvinistas, hacia posiciones xenófobas, hacia posiciones que dicen no, lo estamos pasando muy mal, tenemos que recuperarnos nosotros, no vengan ustedes a añadirnos dificultades. Bueno, profesor, esperemos que las reservas morales y éticas que históricamente tuvo Europa puedan resurgir y pueda ser un dique de contención de estas tendencias. Desde ya le agradecemos desde Mundo Migrante por su tiempo y por su participación y por sus aportes conceptuales, que son siempre muy bienvenidos aquí en Latinoamérica. Un fuerte abrazo y hasta otra oportunidad. Quédese en línea, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Lleva su familia, eso es bastante, dice el inmigrante. Desentrañar las causas de las migraciones forzadas y modificarlas es apostar a un mundo más justo. الفرح البيت كنا مريود يسلم عليهن كان قالوا طولنا المريودي دار الصعيد جنة مريودي زارع انه في خلا المريودي صب الخريف سقاه مريودي يوم قلبي طراه المريودي بيزيد عذاب الجاه مريودي
والكميرة بيريدة مريودي عالية وبعيدة مريودي وتنتمد إيدة مريودي ناريتي بيزيدة مريودي Que mi sangre está muy bien dentro de mi cuerpo. Ojos que tienen miedo y hay continentes en silencio. Violador que sales y derrumbas. Impotencia que a mis pies tropiezas. Ojos que tienen miedo y hay continentes en silencio. La historia de la humanidad es la historia de las migraciones y la movilidad poblacional. Un mundo igualitario es nuestro norte. Y bien, amigos, hemos llegado al final de esta nueva entrega del mes de julio del 6º capítulo de Un Mundo Migrante, donde intentamos dar testimonio del agravamiento de la precaria situación de los migrantes forzados en las diversas geografías del planeta, en una coyuntura inédita en más de 100 años como la pandemia del COVID, que ha puesto al descubierto no solo los efectos de la naturaleza ante el avasallamiento civilizatorio al ecosistema, sino que han exacerbado las tendencias chauvinistas y el acaparamiento desmedido de las grandes potencias económicas de las vacunas necesarias para enfrentar este virus implacable, con la esperanza que mínimamente se cumplan con los objetivos del Pacto Mundial Migratorio previo a la pandemia y que no quede en una simple expresión de deseos. Nos despedimos hasta la última semana de agosto. Hasta muy pronto. Amacatren la bestia, 8 meses de embarazo, marido asesinado, nada que perder, volverse invisible a los ojos de la migra, espina, llaga roja supurando los pies, rezar en silencio a un Dios ausente, a pura contracción es el sucio dolor, repasar en el cuaderno una dirección en Houston, Honduras te odio, volver nunca más, maldiciendo que reviente el coyote, mala entraña, aguántate hijo mío hasta poder llegar. Pongamos por caso que se llama María, su nombre es ficticio, las lágrimas no. Ayúdenos o dispárennos, por favor. Ayúdenos o dispárennos. Ayúdenos o dispárennos, por favor. Todos los meses, Mundo Migrante te abre una puerta global que te motiva a transformar la realidad, donde los reportajes a protagonistas y especialistas comprometidos en la defensa de los derechos humanos de los desplazados por conflictos, perseguidos por razones políticas, religiosas, étnicas y sexuales, permitan denunciar lo que se invisibiliza en los grandes medios, donde podamos reflexionar sobre la destrucción de los ecosistemas y sus efectos en las migraciones forzadas por cuestiones climáticas y medioambientales.